tell Pharaoh, let my people go. Go tell Pharaoh, let my people go. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés, a la hora a la que estés. Es un gusto tenerte nuevamente por acá con esta nueva serie que comenzamos en este miércoles. Estamos en México, Distrito Federal. Estamos en nuestra enseñanza semanal con la nueva serie, como comento, que se llama Diferencia entre una cosa u otra. Se llama la serie así, la diferencia entre. Y no podemos empezar con otra cosa que no es con la clara y explícita diferencia entre lo que Dios dijo y entre lo que Dios me dijo, entre comillas, Él me dijo. ¿Por qué? Porque hay una confusión muy grande, muchas personas que profesan la fe cristiana, nacidas de nuevo no lo sé, pero eso yo creo que nadie lo puede saber, nadie puede meter sus manos al fuego por alguna otra persona. Pero la base de esta enseñanza, entre otras cosas, es la urgencia de poder dar las herramientas necesarias a los hermanos para que puedan discernir y para que puedan ejercitar los sentidos espirituales. Y la base de esta enseñanza está principalmente en 2 Corintios 11:3. Te lo leo, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. También en Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso de los sentidos, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurez espiritual significa también los sentidos bien ejercitados en poder discernir el mal y el bien, poder discernir el Dios, mi Dios dijo a Dios me dijo a mí en particular. Y son reglas extraordinariamente simples, pero son tan simples que son muy poco practicadas, muy poco conocidas en todos los entornos de la cristiandad. No va a faltar la persona que Dios me dijo que hiciera algo especial, que me dijo que yo era el ángel parado entre el mar y la tierra, que Dios me dijo que hiciera esto y aquello con lujo de detalles. Y que entendemos nosotros la situación, la entendemos bien ahora en estos tiempos, últimos tiempos de engaños, de cosas tan terribles. Pero el humano ha caído desde Adán hasta el día de hoy y no ha habido nada nuevo debajo del sol, y mucho con la serie también enseñada, la primera de la enseñanza entre semana, acerca de las cosas pasan por determinadas situaciones y las estudiamos. ¿Por qué pasan las cosas y por qué son de determinada forma? Pero bueno, vamos a comenzar con este capítulo 1, que se llama Diferencias entre Dios dijo, y Dios me dijo. Y vamos a leer primeramente Hebreos 1, 2 y 3, Hebreos 1, 2 y 3, en donde aquí está lo que Dios dijo. Y lo dijo una vez, y lo dijo para siempre, y se cerró lo que Dios dijo. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, al día de hoy para siempre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Padre no reconoce otra palabra más que la suya, y esta es su palabra encarnada, y esta es Cristo. El Padre no va a hablar algo diferente a Cristo. Cristo no va a hablar diferente a Él y a su sacrificio. El Espíritu Santo no va a hablar
diferente a lo que ya dijo y se dijo por medio de Cristo. Una cosa es Dios me dijo y otra cosa es la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo para las situaciones que a continuación vamos a ver, ¿sí? Basadas en lo que Dios ya habló, basado en lo que Dios ya dijo, no en otra cosa, no en otra situación, sino en lo que Dios ya habló, ya dijo en Cristo Jesús y lo dejó aparte en un canon que está establecido como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los padres de la iglesia incipiente fueron dispersados, fueron atacados, perseguidos, algunos murieron inmediatamente, otros fueron en diferentes partes del mundo. Tenemos el caso de Pedro, de Pablo, de Santiago, que se quedó en Jerusalén, y otros casos más, pero básicamente se completa esto hasta el Apocalipsis con Juan, mucho tiempo después, aproximadamente hasta el año 90 después de Cristo, aparentemente. Y bueno, empezó ya toda la historia de la iglesia, que en su momento lo vimos ya, hasta que tuvieron todos los escritos juntos, autorizados por un concilio, y se estableció el canon bíblico con los escritos que ya tenemos en lo que se conoce como nuestra Biblia. Entonces eso fue lo que Dios dijo. No hay para dónde hacerse. Dios habló, y Dios habló por medio del Hijo, y ese Hijo es que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo. Y aquí la pregunta es, si Dios dijo, ¿están purificados tus pecados con la sangre de Cristo? ¿De verdad tienes la conciencia clara de haber nacido de nuevo, de ser un creyente? ¿Ha sido tu conciencia lavada con la sangre de Cristo como para poder determinar, y tus sentidos han sido desarrollados de tal forma que puedas discernir el bien del mal para saber si es la guía del Espíritu Santo o es un Dios me dijo, tan acostumbrados lamentablemente en todos los tiempos, no nada más desde ahora, en todos los tiempos en la iglesia, es que Dios me dijo que hiciera esto, que me casara con no sé quién, que le dijera no sé cuál, quisiera esto, aquello, rebuscado y demás. Y vamos a ver ciertas características. El asunto es que Dios ya habló. El asunto es que está esta palabra escrita en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, específicamente para nosotros. Tenemos la guianza del Espíritu Santo, pero esa guianza solamente viene por medio de la voz de Dios, confirmando su palabra, confirmando lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, y nos guía. El que Dios me dijo debe de ser una guianza precisa en nuestra intuición, en nuestros sentidos ejercitados, en nuestro espíritu. Lo veíamos en capítulos anteriores, esa intuición espiritual que viene al ser nacidos de nuevo y tener al Espíritu Santo y tener la conciencia clara que es el Espíritu Santo que está reafirmando la obra de Cristo para su gloria. Y mira, tenemos en Romanos, en el capítulo 8, tenemos una clara evidencia de cómo es que Dios nos ha dado un espíritu que puede ser guiado. Versículo 14, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ya nos ha sido dejado en lugar de Jesucristo. Y somos templo del Espíritu Santo. Y no puede entrar nada inmundo, nada humano, ninguna piedra labrada por hombres en ese altar de sacrificio. No puede haber nada diferente a esto. Este espíritu no es un espíritu de esclavitud, sino que es un espíritu con el cual tenemos esta adopción clara, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio de alguien a sí mismo de que lo que está diciendo o pensando o diciendo Dios se lo dijo? El Espíritu Santo. Pero
tenemos la desgracia que muchas personas son engañadas. Si Eva, sin pecado, y Adán, sin pecado, en la absoluta, completa, total presencia de Dios en espíritu, alma y cuerpo, Eva fue engañada y sus sentidos se extraviaron, así como Adán, dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y cómo es que engañó a Eva esta serpiente? O sea, Satanás, recordemos algo, que fue y le preguntó, con que Dios dice tal cosa. Eva empieza a hablar acerca de lo que Dios dijo, porque lo dijo acerca del árbol y del fruto que no deberían de comer, y precisamente el engaño de Satanás a Eva y la desobediencia de Adán fue precisamente sobre lo que Dios dijo. Y diciendo, con total descaro, diciendo, no, eso Dios lo dice porque no quiere que sean como Él y que conozcan el bien y el mal como Él. Y nuevamente llegamos al discernimiento del bien y del mal a través de sentidos desarrollados por medio de la madurez. No podemos empezar esta serie con otra cosa, repito, que no sea el diferenciar entre una y otra, pero saber por qué, saber discernir las cosas e ir estableciendo la diferencia entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque entonces nunca llegaremos a una madurez. Siempre estaremos pendientes de ver qué nos dice la serpiente para engañarnos o simplemente darle lugar a nuestra carne. Simplemente dar lugar a lo que en realidad queremos, pero no nos atrevemos a aceptarlo, y hay un mecanismo humano muy antaño que es disfrazar lo que Dios ya estableció y dijo con una maña, vamos a llamarlo así, con una maña de poder modificar las cosas. Hay muchas cosas que evidentemente no son pecado, ¿sí? Que podemos pensar que Dios dijo y que no son pecado, pero aquí el asunto es que terminará en pecado. No hay camino que, si es algo a lo que diferente a lo que Dios ya dijo claramente y va en contra, o es diferente a lo que Dios estableció, aunque de momento no sea pecado, va a terminar en una desobediencia, va a terminar en un pecado, tarde o temprano, porque eso viene o de mi propia carne, o de Satanás, o de ambas. Y cuando eso sucede, sabemos que las cosas lamentablemente pues nunca terminan bien. Nunca terminan bien. ¿Por qué? Porque las obras de la carne son manifiestas. Jesús dijo con claridad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es, exactamente, la carne es débil. Tan débil que incluso estando con Jesús en carne, con la palabra encarnada en el mismísimo Cristo, los apóstoles, pues simplemente lo abandonaron, lo negaron, como vemos en el libro escrito. Vamos entonces a pensar y a poder tener reglas muy claras para poder empezar a desarrollar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Nuestros sentidos evidentemente se está refiriendo no a los sentidos físicos de los ojos, o sea, lo que es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. No, está hablando de los sentidos espirituales. Estos sentidos espirituales necesariamente tienen que ser desarrollados en el ver, el oír, el entender las cosas espirituales, tener un claro conocimiento de la palabra de Dios. Y si hay cualquier duda o, fíjate bien lo que te voy a decir, o prisa, o algo que va contra la corriente de la lógica cristiana, del sentido común cristiano, si va en contra del sentido común cristiano, de la lógica cristiana, de lo decente, de lo puro, de lo honesto, de lo de buen nombre, no es de Dios. O si hay prisa, no es de Dios. O si estoy violentando
alguna relación con los hermanos o con la iglesia, no es de Dios. Hay personas que violentan sus relaciones con los hermanos, con la iglesia, con los verdaderos hermanos, no con cómplices. Porque cómplices, para hacer lo que uno quiere, puedes encontrarlo a un precio muy económico. Simplemente soborna de alguna otra forma a otro y te van a decir que es de Dios. Si vas con la comadre que no tiene ni idea de lo que es el evangelio y no es nacida de nuevo, probablemente te diga, lucha por eso que es tu X o Z, lucha por aquello que te hace feliz, amor es amor, lucha por tu felicidad, lucha por aquello. Pues obviamente patrocinar personas que te den su visto bueno y hasta le digan que es de Dios, pues va a haber muchos y a un costo bastante económico, ¿eh? Con un plato de sopa te puedes encontrar cómplices que van en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, los verdaderos hermanos te van a decir que no, y cuando se empieza a violentar la relación con la autoridad espiritual establecida por Dios, por supuesto, no va a decir que esté peor. Y cuando se empiezan a violentar las relaciones, el enemigo, otra característica importante es que siempre va a aislar del verdadero cuerpo de Cristo a esa persona. Lo va a aislar, lo va a ir llevando como la cacería de los lobos, va separando, cortando un rebaño que va corriendo, se van cruzando y van separando a la presa. Hay una presa escogida que está siendo engañada y que está siendo engañada probablemente por no ejercitar sus sentidos o porque simple y sencillamente no quiere lo que Dios quiere para su vida, sino que simplemente está, pues, tan fácil como pues ver su propio corazón y ver si realmente quiere lo que Dios quiere o quiere lo que ella quiere, esta persona quiere. Hay reglas, ya te dije algunas, pero hay cinco reglas en particular. 5 reglas en particular para poder distinguir entre lo que Dios dijo y entre lo que Dios me dijo. Lo que Dios dijo está escrito en la palabra de Dios. Aquí está lo que Dios dijo, que es la Biblia, ¿sí? Como la conocemos hoy. Hay Biblias con otros libros que son otro tema de otro estudio, pero el canon bíblico básico es el mismo del Nuevo Testamento, tanto en la Iglesia Católica, el credo bautista, en general es a excepción de los testigos de Jehová, que tienen una interpretación bastante rara, fuera del Nuevo Testamento es el Nuevo Testamento. Y eso es lo que a nosotros nos atañe, porque si bien es cierto que Dios ha hablado, lo ha dejado claramente especificado. Okay. Entonces pasemos a estas 5 sencillas reglas. 5 sencillas reglas que se deben de aplicar con detalle para saber si es algo que Dios dijo o que Dios, insisto, entre comillas, me dijo. Y la primera regla es ser honesto delante de Dios y revisar si eso que me dijo es coherente con su palabra y con la realidad provista para mí por parte de Dios. Por la realidad provista en su santísima providencia para mí. Es realista eso que Dios me dijo y es coherente con la palabra de Dios. Si alguien dice que Dios me dijo que voy a ser el rey del mundo, pues evidentemente puede sonar una locura. Pero ojo, hay personas que dicen, y lo hemos oído, que les entregó Cristo México completito para ellos, para ser los pastores de todo México, o ser los pastores de toda una ciudad, o ser los evangelistas que van a llevar al mundo completo, ellos solititos, van a llevar al mundo a los pies de Cristo. Sí los hay. Pero nosotros los cristianos más de acá, más de a pie, ¿no? Como se dice, debe de ser coherente con la palabra de Dios. Debe ser coherente con el sentido común cristiano. Y debe ser coherente a nuestra realidad. Si yo pienso que si alguien dice es que
Dios me dijo no solo que voy a sanar, sino que voy a rejuvenecer, ni es coherente, ni es lógico, ni va de acuerdo con la palabra, ni absolutamente nada, suena un disparate. ¿Cuál es el problema? Hay quien lo dice. Hay quien lo dice. Hay quienes tienen fantasías tremendas por no escuchar esto, y por eso, mi hermano, por eso nos reunimos entre semana, para que puedas madurar los sentidos espirituales. Segundo, la palabra bien interpretada debe validar lo que me dijo el Señor. La palabra bien interpretada con las reglas claras de hermenéutica. Por eso estudiamos en el programa de entrenamiento bíblico, en el programa de entrenamiento ministerial, las reglas específicas, las reglas universales de lo que es la hermenéutica. Debe de estar bien interpretado. Dices que aquí dice en este versículo que no sé, que Sansón se quería casar con una filistea y fue y se empeñó y dijo que, como veíamos en el pasado, en un capítulo pasado, que se empeñó y que entonces dentro de la providencia Dios permitió que pasara esto porque traía guerra contra los filisteos. Ok, sí, en el Antiguo Testamento sí, Sansón era un juez y hubo por parte de Dios este movimiento lo permitió, porque Dios dijo que se aferró a algo fuera de la voluntad de Dios, de casarse, de buscar a una filistea y convenció a sus padres, sí, pero no somos jueces, no somos israelitas, y Dios ya habló y se cerró el canon bíblico, particularmente el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces la palabra debe de estar bien interpretada, que está soportando aquello que estoy decidiendo. Es decir, si Dios dice perdona, pero no, también Dios dice pon la otra mejilla, es correcto, pero también Dios nos habla claramente del perdón, pero también de perdonar 70 veces 7, pero también que debemos nosotros de que el Señor haga en nosotros una obra de tal forma que nosotros podamos convencer a los que no creen hasta determinado punto, que también las esposas deben de estar sujetos a los maridos, pero no hacer nada diferente a lo que está escrito, lo que Dios ya dijo, aunque sea entre cónyuges. Y debe de estar bien interpretada la palabra de Dios. Y no debe de violentar mis relaciones con el cuerpo de Cristo, ni debe de ser algo totalmente incoherente a la realidad que el Señor me ha puesto. Punto número 3. Si es una misión especial, entre comillas, con detalles específicos personales para un fin personal y espiritual, como en el libro de Hechos, y si somos también apóstoles, ¿no?, debe de estar relacionado siempre con el reino de Dios. Toda la guianza específica y particular del Espíritu Santo en el libro de Hechos fue para la expansión del reino de Dios y para glorificar a Cristo, nada más. Y para darle gloria a Cristo, y debe de haber necesariamente un fruto espiritual de esto. Debe de haber un fruto espiritual que perdure para la gloria de Cristo, para la expansión del reino de Dios. Si tú eres apóstol, el Señor te dijo que X tontería y no va de acuerdo con la palabra ni va con la lógica, y si el Señor te dijo porque eres apóstol, desconocido o conocido, no sé, pero que vas a conquistar todo China con todo y coronavirus, pues bueno, debe ser para la gloria de Dios. Pero cosas personales, la verdad es que hay que limitarse a lo que Dios dice con claridad. Número 4, validado con la autoridad espiritual, siempre y cuando no esté peor que tú, ¿no? Porque a veces hay autoridades espirituales que de veras han dejado guardado en algún cajón el sentido común, la humildad, han dejado en un cajón guardado pues la honestidad, y han dejado guardado en alguna parte pues lo que Dios había hecho en su obra, en ellos. Y por último, punto número 5, esperar en paz que la providencia y la conciencia, mi conciencia, estén alineadas con el Espíritu Santo.
en nosotros. La conciencia y la providencia, lo que Dios permite, hace, sustenta, soporta en nuestras vidas, con la conciencia purificada con la sangre de Cristo, buscando que se expande el reino de Dios y que Cristo sea glorificado, es entonces cuando yo tengo la certeza que Dios está guiándome, pero de ninguna manera es de que Dios me haya dicho. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo y lo dejó escrito en la palabra de Dios. Te agradezco tu tiempo, te pido de favor que puedas compartir este video a quien creas sea necesario, aparte de nosotros, Renuevo de Amistad. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda por favor suscribirte en el canal y marcar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de los próximos capítulos de esta serie, la diferencia entre una cosa y la otra. Dios te bendiga y bendiciones. Jesus are coming soon.